¿De cuáles mandamientos habla el libro de Apocalipsis? Este es un tema que lo cuestionan los protestantes. Ellos dicen de que acá no se habla de los 10 mandamientos, sino que se habla de los mandamientos de Cristo. Ellos hacen una dicotomía entre los mandamientos de Cristo y los mandamientos del Padre. Pero vamos a ver que ese es otro error teológico. Profundicemos en lo que dice la palabra de Dios, ya que en este canal lo que se hace es tener un estudio profundo de la Biblia. Leamos lo que dice Apocalipsis 12:17. Aquí se habla del último ataque que el diablo le hará al remanente. Pero noten que el remanente tiene dos características. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer acá es símbolo de la iglesia verdadera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten que el diablo odia este remanente, odia a esta iglesia, porque guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo en su medio. Esta frase, el testimonio de Jesucristo, significa, por otras partes del Apocalipsis, que la iglesia remanente iba a tener el don de profecía o iba a tener un profeta en su medio, porque los mandamientos y el testimonio de Jesucristo van estrechamente de la mano. Esta frase proviene de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Apocalipsis 14:12 se repite otra vez. Aquí está la paciencia de los santos. En el griego es hupoponek, perseverancia, aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten, hermanos, que la iglesia remanente guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesucristo y tiene también que la fe de Jesús. Los adventistas del séptimo día creemos, y lo vamos a demostrar, que aquí se habla de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, lo que define el pecado. Cuando Apocalipsis dice que el diablo persigue a la iglesia que guarda el mandamiento, se refiere a los mandamientos morales de Dios, el decálogo. Apocalipsis 22:14-15, noten cómo dice. Apocalipsis 22:14-15. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Jerusalén celestial. Para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Noten que para comer del fruto del árbol de la vida tenemos que lavar la ropa en la sangre del cordero. Ahora, ¿qué es lavar ropa? Bueno, vamos a profundizar en este texto porque recordemos de que es una clase. El mejor método para estudiar la Biblia es su propio intérprete. No podemos interpretar un versículo a nuestro modo. Tenemos que dejar que la Biblia se interprete a sí misma para poder saber de cuáles mandamientos habla acá el apóstol Juan y qué significa en lenguaje profético lavar las ropas. Saben, hermanos, que bíblicamente se puede comprobar, y lo vamos a comprobar, que lavar las ropas significa guardar los mandamientos. Porque vamos a ver que el versículo 15 se habla de pecados que tienen que ver con infracción de la ley. Porque pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Pero leamos lo que dice Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera. Noten el contraste. Los que entran a la ciudad y tienen el privilegio de comer del árbol de la vida son los que lavan la ropa. Y los que no van a entrar
Y los que no van a comer del fruto del árbol de la vida, ¿quiénes son? Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Noten que estos son pecados o infracción de la ley. Por ejemplo, hechicería ataca el mandamiento que dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Éxodo 23. Fornicarios, esto ataca el séptimo mandamiento que preserva la unión marital o conyugal. Los homicidas, este pecado atenta con el mandamiento que dice: no matarás, porque un homicida es el que le quita la vida a su hermano. Los idólatras tiene que ver con el segundo mandamiento y el primero, que tiene que ver con idolatría. Condena la idolatría el primero y el segundo mandamiento. Y todo aquel que ama y hace mentira, este pecado ataca el mandamiento que dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Noten, cuando dejamos que la Biblia se explique sola, lavar la ropa significa, y lo vamos a demostrar, que en el griego se puede traducir así. Lavar la ropa significa guardar los mandamientos, porque el versículo 15 lo presenta, porque en el versículo 15 se habla de pecados que son infracción de la ley. Esto lo repite también Apocalipsis 21:8. Noten que un texto explica otro texto. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ahí está la palabra homicida, pecado que tiene que ver con no matarán. Los fornicarios y los hechiceros, noten que ahí está lo mismo. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten, si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, de los mandamientos que se hablan acá, son los 10 mandamientos. La ley moral de Dios que define lo que es el pecado. ¿Cómo lo demostramos más a profundidad? Bueno, vamos a estudiar otros pasajes bíblicos que hablan de lo mismo. El libro de Apocalipsis, hermanos, es lo contrario a lo que pasó en Génesis con Adán y Eva. Vamos a ver de que Adán y Eva, por desobedecer los mandamientos de Dios, murieron y fueron sacados del huerto del Edén para que no comiesen del fruto del árbol de la vida. En Apocalipsis es lo contrario. Los que entran a la Jerusalén y comen del fruto del árbol de la vida son los que guardan el mandamiento. Noten que es lo contrario a lo que pasó con Adán y Eva. Ahora, pero leamos los textos para que podamos comprender. Génesis 2:16 al 17. Vamos a ver de que en este mandamiento estaba resumida la ley moral de Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, al desobedecer este mandamiento, quebrantaron todos los mandamientos de la ley moral de Dios. Leamos. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Hablando del mandato que Dios le dio a Adán y Eva. Y mandó Jehová, noten que mandó, esto es un mandamiento. Lo que Dios manda que se haga es su mandamiento. Pero vamos a ver de que en este mandamiento estaba comprimida toda la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Noten, este mandamiento estaba claro. Si quebrantas este mandamiento, vas a conocer el bien y el mal, o sea, él iba a experimentar en carne propia, y de cierto morirán. Noten qué interesante, de cierto morirán. Ahora, este versículo lo demuestra más que claro,
que la inmortalidad de Adán y Eva era condicional, no era una inmortalidad innata, porque solamente Dios es inmortal por naturaleza. Eso lo dice 1 Timoteo 6:16. Dios es el único inmortal. Aunque Adán y Eva fueron creados inmortales para que no muriesen, pero esa inmortalidad era condicional. Dependía de la fidelidad a Dios y dependía de comer de un árbol de la vida. De esta manera, Adán y Eva iban a preservar su inmortalidad, porque aquí dice, si comían del árbol prohibido, de cierto morirán. Ahora vamos a ver de que Adán y Eva, al desobedecer, mataron, porque con el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. O sea que automáticamente Adán y Eva mataron, quebrantaron el mandamiento que dice no matarán. Dice la Biblia que Eva codició el fruto prohibido. Hay un mandamiento que dice no codiciarás, y en efecto es el 10º mandamiento que encontramos en Éxodo 20:17. Vamos a ver de que Eva pretendió ser Dios al creerle la mentira al diablo. Automáticamente Eva quebrantó el primer mandamiento que dice no tendrás otros dioses. Automáticamente Adán y Eva deshonraron a su Padre Celestial al desobedecer el mandamiento. Igual como el texto dice en el mandamiento que es el 5, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea que Adán y Eva desobedecieron a su Padre Celestial. Dios es nuestro Padre, porque Él es el Creador. Nuestros padres terrenales son progenitores, los honramos y los respetamos. Igual como Dios no es progenitor, Dios es el Creador. Lo respetamos y lo honramos y lo reverenciamos, como dice Apocalipsis 14:7. Adán y Eva, al desobedecer este mandamiento, estaban deshonrando a su Padre Celestial y quebrantaron el 5º mandamiento hablando espiritualmente. Noten que cuando el diablo le dice a Eva, seréis como Dios, no moriréis, el diablo estaba insinuándole a la mente a Eva de que Dios era Dios porque había comido de ese fruto prohibido. Y seguramente Dios no quería competencia. O sea que el diablo estaba insinuándole un pensamiento negativo a Eva en el intelecto. Por eso es que dice Pablo que el diablo engañó los sentidos de Eva. Eso le dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Los sentidos de Eva fueron adormecidos por el engaño del diablo. Aunque el diablo no puede leer la mente, solamente Dios lo hace, pero el diablo insinúa un mal pensamiento porque sabe cómo actuaremos en esa circunstancia. Cuando el diablo le dijo a Eva, seréis como Dios, no moriréis, estaba insinuándole que iban a ser inmortales, que no iban a morir. Esto es algo que el diablo siempre ha hecho y lo sigue haciendo. En el cielo se quería hacer pasar como Dios, queriendo adoración de los ángeles. El diablo siempre ha usurpado los atributos divinos, en este caso el proscuneo, adoración que solamente le corresponde a Dios, y vemos de que lo hace a través del papado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4 dice que el hombre pecado, el inicuo, se hace parecer como Dios y lo adoran como Dios. Y dice Apocalipsis 13 que la bestia, el diablo a través de la bestia busca adoración. El diablo a través de la imagen de la bestia busca adoración en Apocalipsis 13. O sea que no cabe duda que cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron el mandamiento de no comer del fruto prohibido, Adán y Eva quebrantaron todos los mandamientos de la ley moral de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no matarás, no codiciarás,
honra a tu padre y a tu madre, etc. Demostrémoslo. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, noten que los animales no hablan. Aquí el diablo está usando como medium a la serpiente, así como Saúl usó a la pitonisa de Endor como medium para consultar a un demonio que se hizo pasar por Samuel. Eso se llama medium. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esto significa insinuándole una inmortalidad como Dios, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que de él comieras, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Noten, seréis como Elohim, seréis como Yahweh. No vas a morir, serás inmortal. Esto estaba atacando el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, noten que los ojos sirvieron para codiciar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, noten, ver. La codicia entra por los ojos. El pecado de la codicia se forma en la mente, pero entra por los ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Noten, codiciable. ¿Qué mandamiento atacó acá Eva? No codiciarás. Éxodo 20:17. Y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten que Adán y Eva, cuando pecaron, quebrantaron la ley moral de Dios, que en ellos estaba escrita en su conciencia, en su intelecto. Algunos protestantes dicen, la ley vino a existir en el Sinaí. Qué tremenda ignorancia bíblica. Lo que vino a existir de una forma oficializada en el Sinaí y más tarde en el santuario fueron las demás leyes ceremoniales y rituales. La ley moral de Dios ya existía en la conciencia de los hijos de Dios. Se conocía lo que era el pecado. En el Sinaí se volvieron a dar en tablas de piedra porque Israel venía de una nación idólatra y pagana. Por tanto, Dios tenía que mostrarles esa ley moral en tablas para que supieran lo que a Dios le agradaba. Eso no significa que la ley vino a existir en el Sinaí. La ley moral de Dios estaba escrita en la conciencia de los hijos de Dios, pero era la misma ley lo que define el pecado, porque pecado es infracción de la ley. Noten como dice el profeta Oseas capítulo 6, versículo 7, hablando del pecado de Adán. Mas ellos cual Adán, hablando de la apostasía de Israel, Dios lo compara al pecado de Adán. Mas ellos cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. ¿Cómo así? ¿Adán quebrantó un pacto? ¿Cuál pacto Adán quebrantó? Deuteronomio 4:13 se explica que era el pacto que Adán y Eva quebrantaron. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, que es el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, es interesante que Adán y Eva, después de que pecaron y quebrantaron los mandamientos de Dios, Dios los sacó del huerto del Edén. Noten que fueron sacados y se les prohibió comer del fruto del árbol de la vida. Automáticamente iban a morir. Entonces no existe alma inmortal ni antes del pecado ni después del pecado, porque vimos
de que la inmortalidad es un atributo exclusivo solamente de Dios, que para ser inmortales y no morir tenemos que estar unidos a Cristo, la fuente de la vida. Él es la vida. Notemos lo que pasó con Adán y Eva después de que pecaron. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová, Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que el fruto del árbol de la vida era para preservar la inmortalidad. Era para recargar la batería de la inmortalidad, si podemos usar ese término. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová. Noten que fueron sacados. El paraíso, hermanos, bíblicamente se puede comprobar de que el paraíso no era parte de esta creación, sino que después de que Dios creó la tierra, el paraíso descendió del cielo a la tierra y se posó. Dice el texto que Dios lo plantó. No era parte de esta creación, sino que bajó del cielo y se plantó en la tierra. Geográficamente se puede comprobar de que estaba en la ubicación geográfica de Irak. Allí estaba el huerto del Edén. Se puede demostrar eso porque se menciona que del jardín del Edén se desbordaban 4 ríos y uno de esos era el Éufrates. El río Éufrates estaba en Irak, donde más tarde se plantó la gran ciudad impía e idólatra, Babilonia. Noten que el diablo siempre ha querido estar donde Dios está. Donde Dios plantó el árbol, donde Dios plantó el jardín del Edén, ahí el diablo levantó la ciudad colosal de Babilonia, la ciudad impía de Babilonia, que proviene de Babel. Y dice que cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Noten, Adán y Eva quebrantan los mandamientos, desobedecen a Dios, se les prohíbe comer del fruto, son sacados del jardín del Edén. Ahora, ¿qué pasó con el jardín del Edén? Dice la Biblia de que el apóstol Pablo fue llevado en visión al tercer cielo donde estaba el paraíso. Significa que el paraíso, después de la entrada del pecado, fue otra vez llevado al cielo. Porque el paraíso, el huerto del Edén, era como un pedacito del cielo bajado a la tierra. Era un pedacito del trono de Dios. Porque antes de que Lucifer pecara, dice que vivía en el huerto del Edén. El huerto del Edén, el monte de Dios, es otro nombre para referirse al trono de Dios, donde Dios vive en el tercer cielo. Eso dice Ezequiel 28, versículos 14 al 18. En el huerto de Dios estuviste, en el monte del testimonio me sentaré. Eso decía el diablo, porque el diablo quiso usurpar el trono de Dios, quiso buscar adoración, porque el diablo antes de su caída vivía en el huerto del Edén, el trono de Dios. Esto significa que el árbol de la vida ya existía en el cielo. Y cuando el pecado entró, Dios lo llevó otra vez al cielo, de donde había descendido. Y esto lo corrobora Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. Dice que antes que viniese el diluvio, el jardín del Edén fue llevado otra vez al cielo. O sea que desde el Edén y un poco antes del diluvio, el jardín del Edén estuvo mucho tiempo en la tierra. Para que Dios se lo haya llevado antes del diluvio, significa que Adán y Eva podían observar esa belleza desde lejos, porque no podían entrar. Estaba resguardado el jardín del Edén por ángeles, eran querubines que tenían espadas desenvainadas. Ahora, es interesante, hermanos, que en Apocalipsis vemos lo contrario. En Apocalipsis, los que entran a la ciudad, que es lo mismo el jardín del Edén, y para comer del fruto del árbol de la vida, es lo contrario que pasó con Adán y Eva. Son los obedientes que tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad
y comer de ese fruto del árbol de la vida. Leamos lo que dice el texto. Volvamos a leer Apocalipsis 22, versículo 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Noten, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, la Reina Valera 60, que es la que estoy leyendo acá, traduce lavan su ropa. Dice el comentario bíblico adventista que hay manuscritos antiguos que tienen la frase lavan sus ropas, y hay manuscritos tardíos que tienen la variante guardan los mandamientos. Dice el comentario bíblico adventista que ambas traducciones son correctas y están apegadas al griego, koine. Pero, ¿qué es lavar la ropa? Porque aquí dice, los que lavan la ropa tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Sabe, hermano, que hay otras Biblias que traducen de una manera más correcta este texto. Aunque lavar las ropas es una traducción fidedigna al texto, al griego koine, pero alguien puede decir, ¿qué es lavar la ropa? Estamos hablando en lenguaje figurado. Lavar las ropas es un símbolo de obediencia, de santidad, de perfección de carácter. La justicia de Cristo se presenta de dos maneras en la Biblia: justicia imputada y justicia impartida. Es como decir perdón y santificación. Es como decir perdón y obediencia. Es como decir perdón y santidad. Eso es lavar la ropa. Cristo nos da su justicia de dos maneras. La justificación por la fe se presenta en el perdón de pecados y sigue estando presente en la santificación. Justicia imputada y justicia impartida. Se lo voy a demostrar que otras Biblias traducen mejor el texto y en lugar de decir lavan las ropas, dicen los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Apocalipsis 22, 14 al 15, en la Biblia versión israelita nazarena. Versión israelita nazarena dice Apocalipsis 22, 14 al 15. Felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren a la ciudad por las puertas. Significa que en medio de la Jerusalén celestial viene otra vez el jardín del Edén junto con el árbol de la vida. Ese jardín del Edén que fue llevado antes del diluvio viene otra vez después de los 1000 años con la Jerusalén celestial. Y aquí dice, pero excluidos quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Pero ahora noten esta otra Biblia, código textual hebraico, dice de una manera más apegada al griego koine: benditos los que lavan su ropa, guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Entonces no cabe duda que los únicos, no hay otra opción, los únicos que van a entrar a la Nueva Jerusalén y van a tener ese privilegio y ese derecho de comer del fruto del árbol de la vida, ¿quiénes serán? Los que guardan los mandamientos de Dios. Noten cómo dice la Reina Valera antigua. La Reina Valera antigua lo traduce de una forma más clara y diáfana. Dice Apocalipsis 22, 14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. No cabe duda que cuando Apocalipsis habla de los mandamientos de Dios, está hablando
de los 10 mandamientos, la ley que define lo que es el pecado. Noten qué interesante. Ahora, veamos lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan. Era el último apóstol que murió de los 12. Era el más joven, el apóstol Juan. Era querido y amado por nuestro Señor Jesucristo. Se le recostaba en el hombro a nuestro Señor. Pero es interesante, hermanos, que Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a ver lo que dice 1 Juan 2.4. 1 Juan 2.4 dice, noten que estamos hablando del mismo apóstol. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otro texto. Dicen los evangélicos, ahí se habla de los mandamientos de Cristo. Qué tremenda ignorancia. Pone en contra a Cristo con el Padre, como queriendo decir de que el Padre fracasó y Cristo dio unos mejores mandamientos. Herejía sutil, dicen ellos. Esta es una herejía bajo subterfugio. Pero noten que el texto dice claramente, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo sabemos de que Juan está hablando de los mandamientos de Dios? Porque los mandamientos de Dios son los mismos que del Hijo. Porque yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. En el versículo 7 se dice de que Juan estaba hablando de los mandamientos antiguos. 1 Juan capítulo 2 versículo 7. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No cabe duda que Juan está hablando de los mandamientos antiguos, de los mandamientos del Padre, de esos mandamientos que son inmutables y eternos, de los cuales Cristo vino a exaltar y a vindicar en su ministerio. Hermanos, no cabe duda que los 10 mandamientos no han sido abolidos, son inmutables, porque la característica de la iglesia verdadera en el tiempo del fin es que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Y es este mismo remanente, son estos mismos hijos fieles de Dios que tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Ahora, es interesante que Apocalipsis 22, versículo 1 y 2 nos dice algo muy interesante. Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. ¿Dónde está este árbol de la vida? Solamente existe un árbol. ¿Y para qué servirá este árbol en la eternidad? ¿Para qué servirá este árbol en el Edén restaurado? Dice acá, recordemos de que el jardín del Edén viene en medio de la ciudad. Recordemos, no perdamos de vista eso. Pero noten cómo dice aquí Juan. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella, noten, estoy leyendo la Biblia Reina Valera Antigua, y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Cómo así? Ya vimos de que el fruto sirve para preservar la inmortalidad, que la buscamos en Cristo, y va a depender de ese árbol, por eso es que se llama árbol de la vida. Pero ¿qué hay de las hojas? Dice, y sus hojas son para sanidad a las naciones. O sea que si alguien no come este árbol, puede morir, porque la inmortalidad va a ser condicional. Y dice, para sanidad, significa que las hojas van a servir para un antídoto, para que no se levante ningún tipo de enfermedad en la tierra nueva. No cabe duda, haciendo un estudio minucioso y profundo de toda la Biblia, nos enfermamos
y morimos muchos prematuramente, es por esto, porque cada vez que nos alejamos, cada vez que pasa el tiempo, nos vamos alejando de esa oportunidad de poder tener acceso a comer del fruto del árbol de la vida y también de hacer uso de las hojas, porque son para sanidad a la nación. Saben, hermanos, que esto es tremendo y es bíblico. Nos morimos y nos enfermamos por eso, porque no tenemos acceso al fruto ni a las hojas del árbol de la vida. Por eso, hermanos, cuando seamos redimidos por completo y seamos restaurados en la resurrección del justo y seamos transformados, dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, de que los redimidos que resuciten, se les va a dar acceso a que coman del fruto del árbol de la vida, y dice que el árbol de la vida también los va a hacer crecer para que volvamos a la estatura del Adán antes de su caída. O sea, noten qué profundo es este tema. El fruto del árbol de la vida tiene 3 funciones. Preserva la inmortalidad, es un antídoto contra las enfermedades y nos va a hacer crecer para que lleguemos a la estatura de Adán antes de su caída. Eso lo dice el libro Conflicto de los Siglos. Vamos a volver a la estatura de Adán antes de su caída, pero por eso vamos a tener que hacer uso del fruto y de las hojas del árbol de la vida. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase haya quedado más que claro que en Apocalipsis se mencionan los 10 mandamientos, no textualmente, pero se entiende que la ley moral de Dios es eterna e inmutable, porque los que van a tener derecho a comer de ese árbol y entrar por la Jerusalén celestial son los que obedecen todos los mandamientos de Dios. Saben de que aquí incluye el sábado, porque según la Biblia, en Isaías capítulo 66, versículos 22 al 23, dice que los redimidos por la eternidad van a guardar el sábado en la tierra nueva. El ciclo semanal se mantendrá de 7 días. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios.